Voy a repetir, el temario de examen empieza con salud y bienestar, luego viene ecosistemas terrestres, luego viene plantas, después viene animales y otros seres, Profe, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? El segundo era salud y bienestar, ecosistemas terrestres, plantas, animales y otros seres. Y el último tema que vamos a dar esta semana, que es intervención humana en los ecosistemas. Intervención humana en los ecosistemas. Repite de nuevo, por favor. Acabo de entrar. Profe, usted dijo que esta semana usted iba a ser bueno con nosotros y no me iba a poner ejercicio. Ya la puse. Lo voy a ayudar, lo voy a poner facilito para que gane 5. Es el viernes. Sí, el viernes. Mire usted cuando lo puse, el viernes, falta bastante. No, más lento. Voy de nuevo. El primer tema es salud y bienestar. El segundo es ecosistema terrestre. El tercero es plantas. El cuarto tema es animales y otros seres. Y el quinto tema es intervención humana en los ecosistemas. Intervención humana en los ecosistemas. Ese es el temario de examen. ¿Qué va a estudiar? Va a estudiar lo subrayado de los libros y los ejercicios. ¿Bien? Eso es lo que va a estudiar. Bien, vamos a empezar. Profe, espera un momentico. La quinta era intervención humana en los ecosistemas. Bien, página 132. Gracias. Es lo que vamos a ver hoy, intervención humana en los ecosistemas, página 132. Vamos ahí. Bien, ¿qué dice la intervención humana en los ecosistemas? Dice que primero tiene que haber un equilibrio biológico. Nuestro planeta está constituido por factores bióticos, bien, que son los seres vivos, y abióticos como agua, aire y suelo. Subraye eso. Página, profe. 132. Subrayo eso. Nuestro planeta está constituido por factores bióticos y abióticos. Los bióticos son los seres vivos, o sea, nosotros, los animales y las plantas. Bien, y abiótico, que es el agua, aire y suelo. Bien, esos son los factores abióticos. Dice, estos componentes se interrelacionan constantemente y otorgan a los ecosistemas sus características únicas. Claro, el ser humano, que es un factor biótico, depende del agua, que es un factor abiótico. Dependemos del aire también y del suelo para cultivar la comida. Igual todos los animales necesitan los factores abióticos. Dice, esa estabilidad dinámica que resulta de las relaciones entre los organismos y su medio se llama equilibrio ecológico. Subraye eso. La estabilidad dinámica que resulta en las relaciones entre los organismos y su medio se llama equilibrio ecológico. ¿Qué es el equilibrio ecológico? Cuando todo el ecosistema está en perfecta armonía. Bien, cuando no ocurre algo que desbalancee ese ecosistema. ¿Ok? Dice, para que un ecosistema esté en armonía no debe producirse grandes cambios en las condiciones ambientales, o sea, el clima, el suelo y el agua. ¿Qué pasa si en un ecosistema de repente se secan todas las aguas? Ese ecosistema deja de desaparecer. Se mueren por la sequía. ¿Qué sucede si en ese ecosistema, por el calentamiento global, el clima se ve afectado y cambia? En vez de que siempre hay lluvia constante, empieza a haber sequía. O en la época que los animales piensan que va a haber sequía, llueve. Todo eso afecta al ecosistema y lo
desequilibra. Asimismo, el número y el tipo de individuos que lo componen deben mantenerse más o menos constantes. Ahí es donde entra la cadena alimenticia. Todos los animales se mantienen en un número constante porque la cadena alimenticia está ahí. Yo me como, el león se come la gacela se come la hierba y así constantemente, ¿no? Y esa es la cadena. Pero ¿qué pasa si yo destruyo todos los leones, los extinguí? Las gacelas van a ser demasiadas. Y como van a ser demasiadas, se van a comer todo el pasto que hay en ese lugar y lo van a dejar desierto. Y van a seguir yendo a otros lugares a hacer lo mismo. Por eso es que la cadena no se debe romper. La cadena alimenticia no se puede romper porque ocurre eso. Dice, en ocasiones fenómenos naturales como una sequía o un terremoto alteran el equilibrio ecológico. Otras veces es el ser humano quien genera impacto ambiental negativo sobre ese equilibrio con el fin de lograr mayor comunidad y desarrollo. Como consecuencia, un ecosistema puede desaparecer o ser sustituido por otro. Nosotros los seres humanos nos hemos apoderado de los ecosistemas y los destruimos. Para hacer una barriada tienen que destruir todo un ecosistema. Y no es un cambio positivo, es un cambio negativo porque destruyen todo lo que había ahí. Los árboles, la planta, el suelo queda feo. Los animales que estaban tienen que irse o mueren mientras están destruyendo el ecosistema. Todo eso es un cambio negativo en ese ecosistema y pierde su equilibrio. Solo para que el ser humano pueda vivir más cómodamente. Pero con el tiempo, después de tanto destruir... Aparecen mantis religiosas. Pero esos son animales, son insectos. Los insectos han acostumbrado a vivir donde sea. Después que haya un árbol, el insecto puede vivir. Pero los animales grandes no. Si ese lugar donde usted vive ahora era un bosque de una hectárea, y ahí había ñeques, perezosos o ciertos animales, todos esos animales se murieron o tuvieron que irse para que usted viviera más cómodamente. ¿Ya? Y los rinocerontes. ¿Qué rinoceronte? Aquí en Panamá no hay rinoceronte. No, pero sí, los rinocerontes de repente desaparecen porque... A ver, aquí en Panamá no hay rinoceronte, ni jirafa, ni nada de esas cosas. Eso hay allá en África. En África hay eso. Y en África es muy difícil, en la área de África, porque en África hay muchos lugares donde se respeta la cultura. ¿Bien? ¿Qué pasa con la cultura? En África hay todavía tribus de aborígenes y ellos no destruyen el ecosistema porque ellos respetan el ecosistema porque es el que le da de comer. Así que no hay eso. Sí hay caza furtiva. ¿Qué es la caza furtiva? Gente que va a matar animales nada más por diversión. Los mata, los maté, los guindo en mi pared, soy trofeo. Y ahí sí puede ser que vayan destruyendo vayan extinguiéndose ciertos animales por la caza furtiva. En países como Latinoamérica no es así. En Latinoamérica lo que ocurre es que el crecimiento de la población le exige al ser humano buscar mayor comodidad y destruye los ecosistemas para crear viviendas, apartamentos, centros comerciales, carreteras, y eso es lo que ocurre. Bien dice, la caza descontrolada, la deforestación y la contaminación provocan problemas ambientales tanto en la zona rural como en la zona urbana. ¿Qué es la zona rural? La zona rural es lo que conocemos como el interior del país, donde todavía hay bastantes bosques y la gente vive separada. La zona urbana es donde vivimos nosotros ahorita mismo, que hay barreras por todos lados. ¿Bien? Eso es una zona urbana. Entonces, ciertas actividades como la minería también provocan grandes efectos graves en el equilibrio ecológico. Dice, algunas de las actividades del ser humano que genera degradación ambiental en las áreas rurales son, van a subrayar la de las áreas rurales, los cuadritos que salen ahí, explotación del agua, caza, deforestación, ganadería, agricultura de subsistencia. Entonces, ¿qué es la explotación del agua? El uso excesivo de cantidad de actividades como la generación eléctrica disminuye los caudales de los ríos. Nosotros en Panamá dependemos de los ríos para tener electricidad. ¿Qué pasa? Los ríos con el tiempo sufren sequías o con el tiempo de estar usándolos tanto, su caudal disminuye, ya no va a fluir la misma cantidad de agua. ¿Qué pasa cuando no fluye la misma cantidad de agua? Ese ecosistema donde ese río le daba agua a ciertos animales empieza a desaparecer y los animales van a morir de sed. Bien, por eso que le dicen a usted que cuando se cepilla los dientes cierre la pluma, porque usted está desperdiciando esa agua. Bien, no que me voy a bañar, sí. Hay gente que cuando se baña
Cierra la pluma mientras se enjabona. Es importante hacer eso porque esa agua se pierde. O hay gente que nada más va al baño y deja la pluma abierta un rato y se pone a ver el celular. También eso afecta al ecosistema porque está botando agua que es necesaria para la vida, porque el ser humano no puede vivir sin agua. Es lo principal que nos mantiene vivos además del oxígeno. Dice, animales como los venados utilizan los ríos para beber, escapar de depredadores y desplazarse de un lugar a otro. Al disminuir o desaparecer los caudales de los ríos, su población se ve afectada. La caza. Muchos animales silvestres son capturados para comercializarlos o los cazan para obtener recursos como su piel y sus plumas. En algunos casos, las actividades provocan su extinción. La caza es uno de los que más destruye a los animales, directamente a los animales. Porque hay otra forma de que se extinguen los animales, pero la caza va directo a eso, a la extinción. ¿Por qué? Porque hay personas que venden la piel de los animales a mucho dinero. Así que ellos van y los cazan. Claro, la caza está prohibida, pero la gente busca una manera de hacerlo sin ser visto. ¿Qué pasa? Matan animales por lo menos el rinoceronte lo matan para vender el cuerno. El elefante lo matan para vender el marfil o los pies del elefante, las patas del elefante. Entonces todo eso es dinero para ellos, pero van extinguiendo poco a poco a los animales. Porque de un solo elefante pueden conseguir 2 marfiles, que son los colmillos. Entonces, si esa persona quiere vender 20 marfiles, tiene que matar 10 elefantes. Y ya ahí está matando demasiados elefantes y está disminuyendo eso. Todo eso afecta al ecosistema. Bien, deforestación. La tala desmedida para obtener madera, construir viviendas y cultivar causa la erosión de los suelos y la pérdida de especies animales y vegetales. La deforestación es lo que más se hace aquí en Panamá. No, que hay que hacer una barriada, deforestan toda una cantidad de terreno inmenso. ¿Y qué hacen? Matan a los animales, destruyen el suelo y el suelo queda a veces inutilizable, es decir, que no se puede cultivar nada. Y todos los animales que vivían ahí se murieron porque no tienen a dónde vivir o tuvieron que ir a otro lado a buscar dónde vivir. Bien, eso suele pasar. Ganadería. La cobertura vegetal es reemplazada por pasto para alimentar el ganado durante largos periodos. Esto aumenta el riesgo de erosión y reduce la fertilidad de los suelos. ¿Qué pasa con la ganadería? Sí, no, que yo crío vacas. Las pones en un terreno o en un corral y ellas comen ahí. Cuando ellas terminan de comer, tienen que cambiarlo a otro corral porque ese suelo ya no sirve para cultivar más hierba. ¿Por qué? Porque ellas matan todo ese suelo, lo vuelven inutilizable. Entonces la persona tiene que agarrar la vaca y cambiarla a otro lugar. Por eso cuando pasa al interior, le dicen que mire los potreros. ¿Por qué se le dice potreros? Porque eso no sirve. Porque ya eso es pura tierra seca. Ya las vacas se comieron toda la hierba, así que la tuvieron que cambiar a otro corral. Y poco a poco van destruyendo los suelos. Bien. Agricultura de subsistencia. Los bosques se eliminan para cultivar esos terrenos, se aprovechan por pocos años y luego se abandonan. El suelo queda infértil, sin cubierta vegetal, erosionado y no apto para cultivos. Los agroquímicos empleados son absorbidos por el suelo y pueden contaminar fuentes de agua cercanas. La agricultura de subsistencia es algo que se ha hecho desde siempre. ¿Qué es la agricultura de subsistencia? Que usted cultiva para vivir. No que vive en el interior, pero yo cultivo papa, arroz, ñame, yuca, todo ese tipo de cosas para poder vivir yo. Porque donde yo vivo en el interior es muy difícil salir. Bien. ¿Qué pasa? Ellos cultivan durante un tiempo. ¿Qué pasa después? El suelo ya no se puede usar. Abandono esa tierra. ¿Pero por qué el suelo no se puede usar? Porque utiliza agroquímicos, fertilizantes, pesticidas. Todo eso mató la tierra. Y como se dice ahí, eso cuando el suelo absorbe ese tipo de químicos, recuerde que hay aguas subterráneas. Debajo de la tierra hay agua. ¿Qué pasa? Esa agua corre por conductos que llegan a veces a ríos y contaminan esos ríos y usted toma agua a veces de ahí. ¿Y qué pasa? Todo está contaminado. Bien. Alteraciones. Diga. ¿Qué? ¿Puedo ir al baño? Vaya, vaya. Yo no la estoy agarrando si usted está allá, yo estoy acá. Alteraciones de los ecosistemas en el área urbana.
son mal manejo de desechos, urbanización y ruido urbano. ¿Bien? Subrayelo. Subrayelo. Bien, vamos. Dice, mal manejo de desechos. En las ciudades la contaminación ocurre más rápido que en las áreas rurales por la mala disposición de los desechos. ¿Por qué? Porque la gente no cuida nada. El agua se ensucia porque usted agarra y la refri ya no sirve, va a tirar la refri en la quebrada. Ay, este colchón ya no me sirve, tira el colchón en la quebrada. Ah, no, que hay que botar la basura. Ah, pero que la basura, pues allá afuera le entra la barriada. Ah, la quebrada está más cerca, tira ese cartucho ahí. Y contaminamos más rápido que en las zonas rurales. Dice, el agua, le falta tratamiento de aguas residuales de casas e industrias, la basura contamina el agua. ¿Qué son las aguas residuales? Cuando usted va al baño, jala la cadena, todo eso va a la alcantarilla y la alcantarilla la tira al mar. Todo sucio esa agua al mar. Ahora es que Panamá hizo lo que se llama saneamiento de la bahía y esas aguas se limpian y luego se tiran al mar. Pero antes no había eso. Antes estaban los tanques sépticos, todavía hay, ¿no? Los tanques sépticos, llevaba todos esos residuos que usted tiene al tanque séptico, eso se quedaba ahí por años y años hasta que el gobierno dijera, bueno, ya se llenó ese tanque séptico, vayan a limpiarlo. La gente iba y lo limpiaba. Bien. Esto puede causar la muerte de organismos acuáticos y padecimientos en el ser humano. Dice, aire, los incendios forestales y el smog degradan la calidad del aire y provocan lluvia ácida, lo cual altera la fotosíntesis en las plantas y por tanto interfieren en la cadena alimenticia. Además provoca enfermedades respiratorias. Mucha gente que sí, porque yo empiezo a sufrir, desde los 6 años yo sufro de asma, claro. Ahora en Panamá hay tanto humo, tanto humo que usted empieza a sufrir de asma, empieza a sufrir cualquier enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque hay demasiado carro y todo ese smog y ese humo que tiran queda en el ambiente, además de lo que producen las industrias. Así que hay niños pequeños que tienen 5 años y empiezan a sufrir de asma. Diga, Samuel. Siempre en la mañana cuando me despierto hay humo por donde yo vivo. ¿Uno qué? Siempre hay humo por acá. Bueno, pero eso es neblina y eso es otra cosa. El humo que en la mañana están quemando cosas. Quemando cosas. Bueno, eso es otra cosa, como dijo ahí, los incendios forestales. Ahorita mismo Estados Unidos está encendido, no me acuerdo qué lugar es, está prendido porque hubo un incendio forestal y no lo han podido apagar. Todo ese humo le afecta a los pulmones a los seres humanos. ¿Qué pasa? La gente empieza a llegar a los pies. Se quemó el Amazonas. Ajá, ¿qué pasa? Todo ese humo empieza a afectar a los seres humanos, la gente va al hospital, y que no, que el humo me tiene mal, no, que la gente se empieza a morir. Porque los pulmones es por donde usted respira el aire. Si los pulmones no sirven, usted se va a morir. Bien. Suelo, la deforestación y las prácticas agrícolas inadecuadas, la aplicación de plaguicidas y la acumulación de desechos domésticos contaminan el suelo y disminuyen los nutrientes del suelo y afectan la fauna, la flora y lo que habita. Bien. Como digo, la deforestación es la mayor práctica de destrucción de suelo y de bosque. Y eso hace daño al piso. Y como ahí ya no puede volver a crecer más nada en ese suelo, ninguna planta, eso queda como un desierto. Así es como se hacen los desiertos, para que sepan. Hay desiertos hechos especialmente que el hombre ha hecho, como el desierto del Sarigua, aquí en Panamá, en Herrera. Eso era un bosque, pero el hombre empezó a hacer cosas ahí y con el tiempo ya nada creció y se creó un desierto. Eso pasa. Urbanización. El crecimiento de la población aumenta el tamaño y el número de las ciudades. Al expandirse las urbes, se destruyen ecosistemas con el fin de disponer de terrenos para construir casas, comercio, carreteras y lugares de recreación. Eso lo dije antes, ¿no? Aquí en Panamá la mayor causa de destrucción de los ecosistemas es la urbanización. No hay mucha población y la gente ya no sabe dónde vivir, así que hay que hacer barriadas, calles, centros comerciales nuevos, hay que hacer muchas cosas nuevas. Y eso es destruir los ecosistemas. ¿Bien? Todo lo destruimos. Todo. Y eso afecta el equilibrio del ecosistema y el ser humano no interviene de manera buena en el ecosistema, sino de manera mala. Ruido urbano. Actividades del ser humano como el tráfico de la ciudad,
la construcción son focos de contaminación sónica. ¿Qué es contaminación sónica? Esa pitadera en los tranques, que la gente empieza a pitar, eso es contaminación sónica. El ruido de la ciudad es contaminación sónica. Cuando usted va al interior de noche, usted no escucha un alma. Usted siente que está en paz. Nada más se escuchan los grillos y los animales, ¿verdad? Apenas que llega a la ciudad, se escucha un ruido a cualquier hora, no importa en la noche, en la madrugada, usted escucha ruido. Eso es ruido, ese ruido le hace daño a usted. Hay personas que empiezan a quedar sordas a mayor edad, a edad más temprana. Bien, dice, como consecuencia en el ruido, las personas sufren de dolores de cabeza, pérdida de audición y alteraciones del sueño. En los animales puede causar alteraciones en la comunicación de las aves y la migración de diversas especies a lugares menos ruidosas. ¿Qué pasa en la Navidad? Cuando empiezan a romper los fuegos artificiales, los perros no se alteran. Hay perros hasta que se mueren, pero le da un paro cardíaco al perro, se murió. ¿Pero por qué? Esos ruidos, el animal no está acostumbrado y eso afecta a todos los animales. Las aves quizás vayan a volar y ellas tienen un sentido para ir en esa dirección y las ondas sónicas hacen que ellas vayan a otro lado. ¿Ya? Vayan a otro lado. Mi perrita tiene 5 meses. Dice mi mamá que le va a comprar una ropa de Navidad, pero cuando van a romper los fuegos artificiales, la vamos a meter al cuarto. Igual se escucha. Acuérdense que los perros escuchan el sonido en unos decibeles muy bajos que ni el ser humano escucha. Entonces, ellos se asustan porque el ruido suena tan cerca que ellos sienten que se le está explotando ahí mismo. Y entonces ellos se asustan. Ellos ladran, se esconden y se alteran. Es lo mismo que pasa con todos los animales que no están acostumbrados al ruido. Se alteran porque ellos no escuchan eso. Se pueden morir. Le dan paro cardíaco y esas cosas. ¿Ya? Profe, igual que con los Profe, pueblos. yo tenía un perro que se llamaba Clay, tenía 5 años. Y cuando era Navidad, yo lo soltaba por ahí. Y cuando eran los artificiales, yo lo amarraba y escuchaba y se quedaba así parado, así viéndolo. Es que no son todos los animales. De repente ya está acostumbrado, tiene 5 años. Pero hay otros 5 animales. años ya conmigo viendo los artificiales otra vez. Hay animales que no se asustan, pero hay animales que con el tiempo quedan sordos. Así que después quizá Clay ya no escuchaba. Estaba sordo y usted no sabía. Los animales empiezan a quedar sordos también a causa del ruido. Bien, página 134. La vamos a resolver al final cuando termino. Vamos a la siguiente página, vamos a la 135. Efecto de la minería en el entorno. Dice, las rocas están compuestas por uno o más minerales. La minería es la actividad económica que se dedica a la extracción de minerales útiles para el ser humano a partir de la corteza terrestre. Subraye eso. ¿Qué es la minería? El ser humano hace minería desde hace años para conseguir materiales que necesita para construir, para hacer piedras preciosas, para hacer collares, para los metales, todo eso lo hace hace años. Dice, existen 2 tipos de minería, la voy a subrayar, son a cielo abierto y subterránea. La subterránea es la más común, que es la de los túneles. ¿Bien? Dice, al cielo abierto consiste en quitar las capas superficiales del suelo para llegar a los minerales que se encuentran cerca de la superficie terrestre. Es decir, que ellos destruyen de arriba, una montaña desde arriba y empiezan a extraer poco a poco desde arriba los minerales. El subterráneo comprende la excavación de túneles, pozos y galerías para obtener los minerales que se encuentran a grandes profundidades de la corteza terrestre. Es decir, que va a haber huecos en la tierra, caminos, carriles y ahí empiezan a extraer toda la minería. Bien. Dice, el Estado panameño ha otorgado derecho de explotación de grandes partes de sus yacimientos. Ellos son yacimientos, lugares o puntos específicos donde hay cierto material y de forma natural. 2 de los proyectos de mineros más grandes son la mina de cobre de Panamá y Petaquilla Gold, ambos ubicados en la provincia de Colón. Subraye eso. Dice, a pesar que la minería genera recursos económicos y algunas familias dependen de ella subsistir, existe una fuente de resistencia de grupos ambientalistas a la explotación minera. Algunos efectos negativos de la minería en el entorno se describen a continuación. Bien,
En el cuadro que está ahí, usted va a subrayar donde dice consecuencias. Todo lo que dice consecuencias lo va a subrayar. Que son los efectos negativos de la minería. Dice, problemas de salud. La población cercana a sus actividades mineras puede sufrir de enfermedades respiratorias, alérgicas y erupciones en la piel debido a la inhalación de polvo o gases tóxicos derivados de la minería. Acuérdense que hay minerales que son tóxicos. Claro, las personas que lo están extrayendo, ellos están todos cubiertos, ellos tienen sus guantes, pero igual, cuando ellos extraen eso, sale humo o polvo de ese mineral, y si alguien vive cerca, hay una ciudad cerca, todas esas personas empiezan a enfermarse. Bien, dice, con frecuencia el consumo de alimentos que se desarrollan en áreas contaminadas produce afecciones tales como vómito y diarrea. Ocupación de territorios indígenas. Algunas zonas ancestrales ocupadas por pueblos nativos son invadidas cuando se otorgan permisos a empresas para la explotación minera. Cada vez que quieren hacer una minería deben pedir permiso al Estado. Además de eso, el Estado tiene que ver que no afecte de manera cultural al país, porque son territorios indígenas o territorios de alguna cultura, alguna tribu, no pueden entrar. Y si lo hacen obligatoriamente pasa lo que pasó hace unos años atrás con el presidente Martinelli, que él quería hacer una cosa en el área de Chiriquí, y los indios no lo dejaron, los aborígenes no lo dejaron, los de las comarcas tuvieron un conflicto con la policía y nunca se hizo nada. ¿Por qué? Porque querían entrar a un lugar donde ellos vivían y que para ellos era algo sagrado. ¿Bien? Me imagino los nativos peleando. Se tiraron piedras, murió bastante gente en ese enfrentamiento. Y eso no fue hace mucho. No fue hace mucho. Dice, contaminación del agua. En la extracción y el procesamiento de algunos minerales se usan compuestos químicos, compuestos tóxicos que contaminan la fuente de agua cercana. Bien, como le dije, cada vez que extraen esas cosas, ellos botan desechos. Y a veces ellos están cerca de los ríos. Y esos desechos caen en los ríos y usted se bebe esa agua, los animales se beben esa agua y se mueren. Producción de desechos, deforestación. La tala para dar paso a las actividades mineras genera la pérdida de la flora y la fauna del área. Además provoca la erosión de los suelos, entre otros. Siempre para crear algo nuevo se deben talar los árboles. Así que la minería no es la excepción. Claro, hay otros métodos para evitar talar los árboles que muchos países utilizan y no los talan. Buscan otras maneras, otras alternativas. Producción de desechos. En la minería se remueve la capa superficial del suelo y se emplea maquinaria pesada, lo que genera gran cantidad de residuos. En el caso de la extracción del cobre, más del 95% de la roca original se convierte en desecho. Es decir, que del cobre solo agarran el 5%, el otro 95% de desecho y lo tiran por ahí y eso daña el suelo y el ambiente. Bien, vamos a la página 137. Ya vamos a terminar. Dice, conservación del ambiente. Todos los efectos negativos de la acción del ser humano sobre la naturaleza se pueden minimizar. Si cada persona es consciente del impacto que tiene su actividad diaria sobre el medio del que lo rodea, puede aplicar medidas que ayudan a reducirlo. ¿Cuáles son las medidas? Las van a subrayar: preparación de abono orgánico, reciclaje de desechos en casa, cultivo de huertos o viveros, uso racional del agua. El uso racional del agua es lo más importante que deben hacer, porque ustedes en su casa tienen el control del agua. No, me voy a cepillar los dientes. Cuando te estás cepillando, cerrar la pluma. Hay gente que en vez de usar el agua, usa un vaso de agua solamente. Bien, además de eso, también cuando usted se baña, cuando me enjabono, cierre la pluma, vuelvo y abro cuando me voy a quitar el jabón. Eso usted lo controla. Cuando voy a fregar, agarro y si puedo tapar el fregador, en un lado le pongo agua con jabón y en el otro lado solo el agua. Echo los platos en el agua con jabón y luego los enjuago. No tener la pluma abierta todo el rato porque usted está desperdiciando agua que usted necesita. Bien. Dice, preparación del abono orgánico. Utilizar desechos orgánicos para producir abono que se reduce en la contaminación del suelo y agua subterránea. Eso lo hace cualquiera. Usted agarra hoja seca, si quiere, ¿cómo se llama eso? Las heces de su perro. Agarra también todo lo que es orgánico, la cáscara de la manzana, la pera, del guineo, de la naranja, la cáscara de los huevos, todo eso usted lo agarra, lo hace compacto ahí, se lo pone en el pie de la planta, en la pata ahí, y eso la planta lo usa. No tiene que estar comprando abono por fuera.
mi mamá para la planta hace té con la cáscara de plátano y con la cáscara de huevo se la echa a las plantas. También, todo eso son abonos orgánicos y eso no daña el ecosistema. Eso lo que hace es que lo ayuda porque es orgánico. Además, eso se descompone solo. Eso no le va a oler a nada tampoco. Reciclaje de desechos en casa. La clasificación de los desechos en el hogar para su reciclaje, reutilización o disposición final reduce el impacto de la contaminación del medio ambiente. Usted tiene que aprender a reciclar en casa. Ah, no, que tengo botella de plástico. Sí, usted puede cortar esa botella de plástico y utilizarla para otras cosas. No botarla, porque el plástico demora miles de años en degradarse. Eso queda ahí libre. Bien, por eso fue que cambiaron la bolsa de plástico en los supermercados. Bien, tiene que aprender a reciclar y a reutilizar las cosas. Dice, cultivo de huertos o viveros. Cultivar especies nativas en huertos o viveros caseros permite la conservación en especies vegetales. Usted tiene que agarrar y de vez en cuando en su patio cultivar algo que sea específico de Panamá. Por lo menos aquí, en mi casa, mi abuela tiene un palo de mamey que es altísimo. Y ya los mamey casi no hay en Panamá y es muy difícil conseguirlo. Bien, son cosas así, o palo de mango, o palo de uva. Mi abuela tiene un palo de uva nacional, que no es igual a la uva, es nacional. Es una uva que usted nunca ha visto, yo la estoy viendo de chiquitito. No sabe ni a uva el palo. Se ve de uva, pero no sabe a uva. Cuando se come esa fruta. Bien. Y uso racional del agua, tenemos que racionar el uso del agua, que es nuestro recurso natural más valioso. Bien, vamos a ver las áreas protegidas. Son zonas terrestres o acuáticas que permiten la conservación, la recreación, la educación y la investigación de recursos naturales o culturales. Subraye eso. Eso significa que una área protegida es como el Summit. El Summit es un área protegida y usted va a ver los animales, hay árboles, nadie mata ni caza a los animales. Bien, igual que el Parque Metropolitano, es un área protegida, nadie puede meterse ahí a destruir, ni a cazar, ni matar animales. Bien, las áreas protegidas promueven el uso sostenible de los recursos naturales mediante la participación del gobierno y las comunidades. En ellas se limita la actividad humana con el fin de proteger ecosistemas, recursos paisajísticos, forestales e hídricos, así como la biodiversidad en general. Dice, las áreas protegidas pueden aprovecharse como fines, por ejemplo, van a subrayar los fines: turismo ecológico, estudio científico y educación ambiental. Turismo ecológico es la belleza natural que se disfruta de manera responsable. ¿Qué es el turismo ecológico? Cuando usted va al Summit y ve los animales y todo eso bien bonito, la gente va al Summit. Bien, también está que la gente que va al Cerro Ancón, todo eso está protegido, nadie puede destruir eso por allá, te va bien bonito. Educación científica, las zonas protegidas son un laboratorio natural donde los científicos investigan. El Parque Metropolitano lo usan muchos científicos para ver qué fauna o flora hay aquí en Panamá y desde cuántos años están aquí. Y eso es natural. Sí. Y está la educación ambiental, que son los hábitats naturales como los bosques y ríos, son aulas ideales para enseñar a los estudiantes acerca de la necesidad de proteger el ambiente natural. Bien, vamos a quedar hasta ahí. Me falta una página, pero no importa. Bien, vamos a terminar ahí, nos vemos mañana pues. Chao.